Buenas tardes a todos. Para mí es un placer poder volver a presentar por tercer año consecutivo el 50-50. Debido a la situación actual, nos hemos visto obligados a realizarlo online, no sin perder la esencia de tener el mismo número de ponentes femeninas y masculinos. Esta tercera edición se caracteriza por ser en forma de debate. Se realizarán 4 combates, si habéis visto el programa, y será formado por 2 parejas que se enfrentarán defendiendo su postura dentro del tema que les haya tocado. Cada combate durará aproximadamente unos 45 minutos, por lo que a las 6 comenzaremos con la mesa redonda de los 16 ponentes y ronda de preguntas que podréis ir realizando a lo largo del evento. También, este tipo de formato nos va a permitir en cada combate que se vaya emitiendo votar en la parte inferior qué pareja creéis o os parece que ha dado los suficientes argumentos para ganar a sus contrincantes. Y los resultados los veremos en esta mesa redonda. Comienza 50-50 2021. Y continuamos con el tercer combate lidiando un tema que tenemos presente siempre que vamos a realizar rehabilitaciones sobre implantes en pacientes desdentados. Y es, ¿qué material vamos a utilizar? La colocación de implantes será guiada por esta futura prótesis, pero ¿qué diseño va a tener? ¿Tendrá soporte labial? ¿Qué material le conviene por el tipo de fuerza o masticación? ¿Cuáles son los materiales que van a tener mejores resultados estéticos y mejor comportamiento a corto y largo plazo? Todas estas preguntas y más dudas van a ser resueltas en este debate. Y para ello, desde Madrid, defendiendo el uso de materiales clásicos, tenemos al doctor Juan Zufía y a la doctora Leticia Sala. Y en el otro lado del ring, apostando por una apuesta más moderna, tenemos el Grupo del Sur. Tenemos a la doctora Ana Orozco y al doctor Gustavo Cabello. Que comience el combate. Bien, pues buenas tardes a todos. El tema a debate para este tercer combate que se ha propuesto es la rehabilitación del paciente déntulo, como ha dicho Marta, mediante prótesis sobre implantes. Bien, en el equipo Salud Zufi tenemos a Leticia Sala junto a un servidor y nos ha tocado defender las opciones restauradoras clásicas. En la esquina contraria del cuadrilátero tenemos al equipo Cabello Orozco, compuesto por Ana Orozco y Gustavo Cabello, que van a defender las nuevas propuestas de la industria. Bien, para definir qué es cada cosa, como propuestas clásicas que defenderemos nosotros, entendemos aquellos tipos de restauraciones que son capaces de confeccionarse por completo mediante procedimientos analógicos, a pesar de que hoy en día muchas de estas estructuras también se pueden fabricar por CAD/CAM. Esto es el metal cerámica, el metal resina y las sobredentaduras clásicas. Bien, por el contrario, la propuesta de la industria son todas aquellas restauraciones que requieren obligatoriamente la tecnología digital para su diseño y fabricación. Esto engloba al circonio, al disilicato y a los polímeros como el PIC. Entonces, la planificación prostodóntica va a depender, entre otros factores, del grado de atrofia que se vaya a tratar. Y en este sentido, debemos fijarnos en la pérdida vertical del reborde que causará una exposición o no de la zona de transición del reborde alveolar, es decir, que la mucosa remanente sea visible o no al sonreír. Y además debemos fijarnos en el otro componente, que es la reabsorción horizontal, que se suele traducir en una pérdida del soporte labial y que muchas veces va acompañada además de una gran discrepancia en la relación intermaxilar, y en función de esto nos podemos encontrar ante 3 tipos de situaciones. Bueno, como podéis ver en la imagen, la primera situación ante la que nos encontramos es aquella en la que el grado de atrofia es muy leve, donde vamos a tener una relación intermaxilar favorable y, por lo tanto, no tenemos que reemplazar el tejido rosa, sino que solamente tendríamos que reemplazar como la parte blanca, es decir, los dientes, ¿no? Ante esta situación, nuestras propuestas serían, la número 1 sería prótesis metal cerámica superior versus prótesis metal cerámica inferior, o la otra propuesta que también nos gusta es prótesis fija de circonio superior e inferior, pero sectorizando en tramos.
Cuando tenemos una atrofia mayor en esta segunda situación, como podéis ver en el dibujo número 2, en la que el grado de atrofia es, podemos decir que moderado, vamos a tener que reemplazar tanto tejido rosa para conseguir la dimensión vertical correcta, una estética gingival y un soporte labial adecuado. Por lo tanto, en este tipo de pacientes proponemos dos alternativas. Una, en aquellos pacientes que tengan recursos económicos, utilizar una prótesis metal cerámica superior dentoalveolar frente a una prótesis metal cerámica inferior dentoalveolar, o bien una metal cerámica superior dentoalveolar frente a una metal acrílico inferior también dentoalveolar. Si los pacientes que vamos a tratar pues no tienen recursos económicos, pues ofrecemos la siguiente alternativa, que es una sobredentadura superior frente a una sobredentadura inferior que generalmente suele ir colocada con locators porque no tenemos suficiente altura para colocar otro tipo de sistemas retentivos como barras, no tenemos espacio suficiente. Y la tercera opción o la tercera situación ante la que nos encontramos es aquella en la que el grado de atrofia es ya muy severo. Vamos a tener una relación intermaxilar muy desfavorable con una atrofia tanto sentido horizontal como vertical y por lo tanto vamos a tener que reemplazar el tejido rosa para conseguir una dimensión vertical correcta, una estética gingival y labial adecuada, ¿no? Quizá esta situación sea un reto a día de hoy para nosotros, ¿no? Ante esta situación o a este tipo de pacientes, pues proponemos la siguiente alternativa. Si es un paciente de edad avanzada, pues proponemos utilizar sobredentaduras o bien sobre barras o bien sobre locator, porque el espacio nos permite utilizar las dos cosas. Y si es un paciente de mediana edad o con otro tipo de exigencias, pues proponemos utilizar una prótesis de inserción horizontal sobre una barra fresada removible superior frente a una híbrida metal resina inferior. Bien, para los que no conozcáis este tipo de prótesis, la prótesis de inserción horizontal removible, se trata de una especie de híbrida de metal resina, pero la parte dentogingival va montada en una estructura removible que encaja en una estructura primaria mediante unos rieles y que a su vez va atornillada a los pilares de los implantes. En esta imagen veis el caso de una mujer rehabilitada con 6 implantes Klöckner Vega y sus pilares permanent para poder atornillar, junto con una prótesis de fabricación pues, en el centro de fresado Arquímedes, y que ofrece las ventajas de la prótesis fija para los pacientes debido a su comodidad y a su retención y la parte removible por su capacidad de higiene. Aquí veis cómo es el funcionamiento de esta prótesis. Veis que tiene una especie de pestillos que fijan la estructura y permiten que el paciente la pueda introducir en la boca en vez de manera vertical como las sobredentaduras, de manera horizontal. Esta sería la estructura que va atornillada a la boca. Y ahora vais a ver cómo encajan ambas partes, haciendo que si el paciente no se desmonta la prótesis, una vez que activa los pestillos, la prótesis se comporte como una prótesis fija completamente, pero con la ventaja de que se puede higienizar. Bien, aquí podéis observar el gran resultado estético de la prótesis, soportando por completo el labio y una gran satisfacción por parte de la paciente. Tienes que decir lo que tú quieras. Bueno, pues nada, que tengo mala cabeza y entonces me has pillado y quieres hacerme una prueba de sonido para el próximo disco que grabemos juntos. Que va a ser, por ejemplo, una canción de... Pues será que tú quieras, es igual, yo canto de todo, hasta la traviata. No sé qué más contarte tú. Bien, pues a grosso modo y como así de forma muy concreta, estas son nuestras propuestas y a pesar que hemos comentado que el circonio nosotros lo utilizamos alguna vez, también cuando hemos utilizado el circonio nos hemos enfrentado a más complicaciones en general. Los pacientes tienen que estar, o sea, los implantes tienen que estar perfectamente colocados para poder sectorizar, porque si no nos encontramos ante situaciones como esta que nos ha pasado y luego, bueno, veremos más adelante que la literatura también lo comenta en bastantes ocasiones y por lo tanto nos es más complicado colocar los implantes bien correctamente para sectorizar y muchas veces nos vemos obligados a colocar más implantes en vez de 6, 8 implantes más de los que colocamos habitualmente, ¿no? Para poder sectorizar. Bueno, podemos decir, y no solo lo decimos nosotros, sino que creo que también la literatura es claro al respecto, que no existe ningún tipo de evidencia que refute la superioridad de las restauraciones metal free, como las llaman así, es decir, libres de metal, por encima de las restauraciones estándar, que son las que nosotros estamos presentando ahora en esta charla, ¿no?
Así lo avala la literatura, así lo comentan todos los estudios y las revisiones sistemáticas pues no llegan casi todas a la misma conclusión. Y bueno, como conclusión de nuestra presentación, aunque pensamos que no hay ningún material de prótesis sobre implantes ideal, creemos que ese material todavía no existe, creemos que nuestras propuestas planteadas de metal cerámica y metal resina junto con las sobredentaduras son el gold estándar a día de hoy en la rehabilitación del paciente edéntulo. Son una opción que es predecible, ya que está estudiada ampliamente y por lo tanto sabemos lo que podemos esperar de ella. Además, los pacientes presentan una alta satisfacción ante este tipo de tratamientos, ofrecen una buena estética. En caso de que se fracturen, que lo veremos más adelante, supongo que en el debate, se pueden reparar de forma sencilla. Y bueno, en definitiva, creemos que a día de hoy, y a pesar de las complicaciones que pueden tener este tipo de prótesis, no existe otro material con una mejor relación coste-beneficio para nuestros pacientes. Y nada, pues damos paso al equipo siguiente. Buenas tardes, pues continuando con este combate, mi compañero de equipo Gustavo Cabello y yo traemos una propuesta de nuevos materiales. ¿Por qué? ¿Por qué nuevos materiales? Bueno, porque los materiales clásicos han ido presentando una serie de complicaciones, los chippings de la cerámica, la adherencia de placa bacteriana o biofilm del acrílico y las tan frecuentes fracturas de la resina en las prótesis clásicas de híbridas metal-resina que están muy documentadas en la literatura. Por eso nosotros vamos a hacer una propuesta de materiales. Después Gustavo Cabello os expondrá un caso clínico donde se usan dos de estos materiales. Nos vamos a centrar en la propuesta del circonio monolítico, en los polímeros de alta resistencia, y vamos a hacer una pincelada a una alternativa que consideramos favorable a las híbridas clásicas, que son híbridas inyectadas. Yo voy simplemente de manera muy rápida a dar unas pequeñas pinceladas por crear un consenso de nomenclatura. Y después ya expone el caso clínico previo al debate mi compañero. Por circonio monolítico vamos a entender una prótesis a volumen total o con una reducción vestibular para cargar cerámica en forma de carilla, siempre que no participen en zonas implicadas en la oclusión. Nos gusta este material por su resistencia mecánica, al ser monolítico se evita el chipping, la biocompatibilidad del circonio. Son prótesis de cemento atornilladas, con lo cual el ajuste y la pasividad pues, es más facilitada por esa parte de los chibases o pilares que van a ir cementadas. Y dentro de todo el marco actual de flujo digital y CAD/CAM, pues todos los materiales monolíticos son muy favorables. Aún así podemos debatir y hablar de ciertas peculiaridades que hay que tener en cuenta para que no sea un fracaso, como son los grosores y el espacio protésico, por lo cual vamos a proponer que tiene una indicación clara en casos donde tengamos suficiente espacio protésico, es decir, que haya una atrofia maxilar suficiente. Podemos después también debatir algo que asusta mucho, que es el desgaste del antagonista, y también cómo se comporta el circonio ante las tensiones, cómo es su curva de tensión-deformación y, por lo tanto, en caso de usarlo bimaxilarmente, pues qué complicaciones podemos tener. Gustavo expondrá el caso clínico, donde vamos a ver que hay que seguir una secuencia, unos pasos que son claves para tener un éxito al final del tratamiento. Insistimos en esos grosores, no solo por espacio protésico, sino los grosores subgingivales, evitar esas zonas transmucosas de circonio, con lo cual tendremos que recurrir al uso de pilares intermedios. Y en cuanto a los polímeros de alta resistencia, el PIC, que es un poliéter de cetona, pues la forma más utilizada suele ser el bio-HTP, que es un PIC reforzado con partículas cerámicas, es un material muy biocompatible, con buen pulido, poca adherencia de biofilm, con la ventaja biológica que eso tiene. Nos gusta porque tiene un módulo de elasticidad similar al hueso, es un material que presenta flexibilidad, aunque después lo podemos recubrir de un material más rígido, como es el disilicato, y tiene una dureza similar al acero. Aún así no está exento de debate. De nuevo, al igual que el circonio, el espacio protésico será fundamental para su éxito, y podemos también un poco cuestionar el riesgo de los cantileveres. Y por último, esta pincelada como una alternativa a las fracturas y a las complicaciones de las híbridas clásicas, que bueno, pues un grupo de compañeros y yo denominamos troyanas en honor a Francisco Troyano, el técnico de laboratorio. Y no es más que una secuencia clínica igual a las híbridas clásicas, donde se va a diseñar y a fresar en titanio una estructura con muñones, porque sobre ella vamos a inyectar resina. Se hará sobre esa estructura, se carga un encerado en base a la prueba de dientes que hayamos hecho en boca, se mufla y en una técnica de cera pérdida se inyecta resina color dentina, que después se reduce un poco para cargar incisales y se hace también resina estratificada en el rosa. Y esta resina, al ser como un monobloque, pues va a evitar considerablemente las fracturas tan frecuentes
que tenemos en las prótesis híbridas. Sin más y sin quitarle más tiempo, doy paso a Gustavo Cabello para que exponga el caso clínico y podamos comenzar con el debate. El caso clínico que publicamos en el GPD se trata de una señora que acude a la consulta en estas condiciones, una rehabilitación previa superior e inferior sobre implantes. La superior era implanto soportada, la inferior era una prótesis tipo sobre dentadura. Y acudía básicamente ante una situación que estaba en pleno fracaso, con perimplantitis masiva, problemas estéticos, problemas de función. Decidimos, ante esa situación, hacer una implantación seriada y colocar nuevo implante, todo esto consensuado con la paciente. Elaboramos un primer provisional que no fue más que un duplicado de lo que tenía la paciente previamente. Ese primer provisional nos sirvió durante la fase de osteointegración y después lo empleamos para transferir la relación cráneo-maxilar y la relación intermaxilar para que el técnico laboratorio elaborase un segundo provisional, en este caso ya corrigiendo todos los problemas de plano, de volúmenes, de posiciones de dientes y demás. Esta es la segunda rehabilitación provisional, que ya colocamos en el paciente ya con los implantes osteointegrados y le dejamos puesto durante 2-3 meses. Quiero recordar que 3 meses. 3 meses después acude la paciente, se observa la situación oclusal, estética, fonética, hacemos pequeños ajustes oclusales y retiramos estas prótesis, esta segundo provisional, colocamos el primer provisional y transferimos este segundo provisional al laboratorio para que lo utilice el propio laboratorio para duplicarlo mediante secuencia de trabajo monolítico. Para ello se empleó en la parte superior una rehabilitación circonio monolítico con estratificación frontal en la zona de la encía y de los dientes, y en la parte inferior se utilizó como estructura una base de bio-HPP, de polímeros, sobre la cual se utilizaron coronas cementadas de disilicato de litio. Esta es un poco la parte del esqueleto de la rehabilitación, en donde se trataron de optimizar al máximo todas las cuestiones relacionadas con la higiene. Veníamos de una paciente que había sufrido perimplantitis, como veis hemos hecho un diseño muy higiénico con pasadores para que sea la prótesis fácilmente higienizable. En la parte inferior se realizaron coronas individuales inyectadas de disilicato de litio que se cementaron sobre la estructura de bio-HPP. Aquí veis todas las coronas individualizadas que se cementaron sobre la estructura inferior de bio-HPP. Esta es la rehabilitación antes de colocar y esta es la rehabilitación terminada, en donde apostamos por el clásico rehabilitación rígida frente a rehabilitación resiliente, pero en este caso con nuevos materiales. Circonio monolito en el arcado inferior y disilicato de litio bajo, o sea, sobre bio-HPP en la parte inferior. Y esta es la imagen radiográfica de la rehabilitación terminada. Ahora hablaremos un poco de los pros y los contras de este tipo de rehabilitaciones. Gracias. Básicamente esto es un combate un poco, no amañado, pero es un combate en donde es difícil un poco darle un gancho y tumbar al oponente, porque en el fondo yo creo que los 4 tenemos un poquito de razón. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer con este combate, más que pelearnos mucho entre nosotros, que está bien, sobre todo con Zufía, que tengo especialmente enfrentamientos habituales con él, prefiero un poco que cada uno dé su opinión con respecto a pros y contras de cada una de las rehabilitaciones. A ver, ¿qué os parece? ¿O, pues todo, mira, o todo es negativo en el otro lado? No, a ver, yo, por ejemplo, la última paciente que has sacado, a mí me parece que es un caso fantástico y te tengo que felicitar. Pero yo lo que veo es que en ese tipo de materiales, frecuentemente cuando tenemos que salvar una discrepancia maxilar tan grande, ese faldón rosa es tan tremendamente grande que yo, sobre todo cuando es un caso de retratamiento como es, en el que ya ha habido una perimplantitis previa y que probablemente haya sufrido la pérdida de los dientes por una periodontitis previa, el tipo de prótesis que yo le plantearía en paciente con esa atrofia es claramente prótesis removible. Sí, pero es que la paciente se negaba a la removible. Bueno, sí. Los pacientes se niegan a la removible, pero y está bien que quieran una cosa fija, pero es que hay una serie de limitaciones que van haciendo que a medida que va pasando el tiempo, ese hueso vaya reduciéndose y si hay que hacerle un tercer retratamiento, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay que darle a elegir a los pacientes y hay que darles a entender que después del fracaso de sus dientes y después del fracaso de 2 primeras prótesis sobre implantes, la tercera, ella tiene una limitación que hay que explicarle. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que se le podría rehabilitar desde nuestra perspectiva con una prótesis de inserción horizontal removible que maximizara la higiene, porque esas prótesis con tanto faldón
Lo primero, no tiene una estética labial muy, muy acorde, porque hay muchas veces que hay que subir el faldón tan arriba para poder dar soporte justo debajo de la nariz, que si queremos que sean higiénicas, ese faldón va a estar muchas veces muy limitado en cuanto a volumen. Y luego, aunque hay unos pasadores para pasar los cepillos, parece que los pacientes se higienizan y confiamos mucho en la biocompatibilidad del circonio y en su alta capacidad para evitar la placa, pero esto es como pasar la mopa debajo de la nevera. Parece que limpiamos, pero al final no se limpia. Para mí, hay que explicarle a los pacientes las limitaciones, y esta paciente en mi consulta sería tratada con prótesis removible. Yo le colocaría una prótesis de inserción horizontal superior si lo que quiere es algo fijo, y una prótesis híbrida inferior, o bien 2 sobredentaduras si psicológicamente es capaz de aceptarlo. Es verdad que los pacientes que no han llevado unas prótesis removibles previas no aceptan bien ese cambio, ese choque psicológico de pasar de algo fijo a algo removible. Pero en este caso la paciente venía de una removible inferior. Pues razón ¿Y de cuál más. es, Gustavo, la duda que tengo es, ¿cuál era la indicación real de este tipo de prótesis en esa paciente? O sea, esa paciente, ¿por qué le propones hacer ese tratamiento, que obviamente es mucho más costoso que un tratamiento habitual, ¿no? Porque esa prótesis de circonio ya es más costosa por sí, y la prótesis inferior de las coronas de disilicato sobre la estructura PIC también es muchísimo más cara. Entonces, ¿por qué le propones eso? Bueno, de entrada, para tu respuesta te puedo dar una respuesta para tu pregunta te puedo dar una respuesta muy sencilla. El tema económico no era problemático para esta paciente. No, ya, pero que en el fondo, o sea, que ¿cuál es la indicación? Porque yo entiendo que si la paciente te viene pidiendo restauraciones metal free, ¿no? Sin metal, se lo puedas ofrecer, pero si no, una paciente que te viene de un tratamiento previo con perimplantitis, con un fracaso, ¿cuál es la indicación o cuál es la ventaja que tú le dices de ponerle esto frente a otro tipo de prótesis más convencional? Bueno, la ventaja realmente no contemplo que la reducción de la perimplantitis sea por el tipo de material. Yo creo que es más importante el tipo de diseño. Es decir, de hecho la paciente venía de una rehabilitación metal-cerámica y ha enfermado con una rehabilitación metal-cerámica. Es decir, no creo que sea un problema de material, sino más bien de diseño. Lo que sí creo que aporta los nuevos materiales son una serie de ventajas que Ana ha hablado muy bien, y que yo creo que es el momento que lo vuelva a explicar. Yo quería además puntualizar, por aclarar algo que ha estado diciendo Juan, mencionando mucho el faldón. La prótesis que nos ha enseñado Gustavo no tiene faldón vestibular. El faldón vestibular es algo, una extensión que se superpone a la encía. Esta prótesis es higiénica, es una prótesis muy voluminosa, porque es un caso donde hay una atrofia, y precisamente cuando hay volumen es una buena situación para usar circonio monolítico, porque no vamos a tener los problemas que sí hay en los casos que habéis expuesto de fotografías con fracturas de circonio, porque se habían usado en una no indicación, que es con poco espacio protésico, solo de corona clínica. O sea, pero la prótesis que ha expuesto Gustavo no tiene un faldón vestibular, cosa que desgraciadamente muchas veces vemos, que son híbridas con faldones vestibulares por un problema de diagnóstico. Si hace falta soporte labial muy alto porque hay una gran reabsorción, en el diagnóstico se debe ver, y si es necesario un faldón vestibular, la única opción es una removible o una fija removible como la que habéis mostrado. Pero esta prótesis sí es higiénica si el paciente es capaz de higienizarse. Otra cosa es que se consideren factores de riesgo del paciente y eso sea un condicionante para proponerle una removible, porque en su caso no vaya a ser capaz de mantener una buena higiene con la fija. Pero esa prótesis dentoalveolar no tenía faldón vestibular, lo cual habría sido un gran error, y ya vamos, seguro que todos hemos visto muchas veces ese gran error de poner un faldón a una fija, ¿no? Un error. O sea, que la principal ventaja realmente es evitar las complicaciones que puedan surgir derivadas de una prótesis metal cerámica convencional, ¿no? Eso es la ventaja. Claro, una metal cerámica a volumen además tan grande, en estos casos de atrofia, es mucha carga de cerámica, son muchas cocciones. Cuando hay un problema son prótesis que no puedes volver a meter en el horno, es una barbaridad. La metal cerámica además pues va a usar cromo cobalto en vez de bueno, si no tienes que usar cromo cobalto puedes hacer unas tibases de titanio y hacer una monolítica. Las monolíticas de circonio, en casos bien indicados donde hay suficiente espacio protésico, es verdad que no tenemos una literatura muy a largo plazo porque no es algo que se lleve usando tanto tiempo como la resina, pero bueno, por ejemplo, el doctor Rojas Vizcayas tiene ya una casuística bastante amplia, tiene casos publicados a 7 años de evolución,
y cumpliéndose con esa buena indicación de casos donde hay un espacio protésico adecuado y estando bien hecho la secuencia clínica, unas impresiones muy meticulosas para que haya una buena pasividad, habiendo seleccionado bien los pilares intermedios para que haya una vía de inserción correcta, porque el circonio no nos va a emitir ninguna tensión, se nos va a romper, vamos a escuchar un fatídico crack catastrófico e irreversible y se nos habrá roto en dos, entonces tenemos que ser súper exquisitos con los pasos clínicos para que sea todo muy pasivo. El circonio no da malos resultados. Otra cosa es que quería yo ya aprovecho, me ha dado la impresión que proponéis bimaxilarmente el uso de circonio o de cerámicas opuestas unas con otros. Nosotros en esto coincidimos, Gustavo y yo, proponemos siempre para los pacientes bimaxilares combinar en un arcado material más rígido, normalmente pues en la superior porque va acompañado de que normalmente es una mejor estética y demás, y porque por factores de direcciones de fuerza donde hay más riesgos mecánicos hacia arriba, pero combinarlo en arcada inferior un material que sí tenga otra flexibilidad, otra resiliencia y que amortigue un poco todas las cargas y todas las tensiones que un paciente que lleva solo implantes, que ha perdido toda la propiocepción, tiene, aun a pesar de que ese material pueda desgastar con el tiempo, que bueno, pues es algo que hay que explicar al paciente y que el paciente pues tendrá que ir renovando ese material. Retomando el tema que estás comentando, Ana, la ventaja también de este tipo de prótesis es que el fracaso no se asocia a cosas típicas de la metal cerámica y de la metal resina convencional, que son los famosos chipping. La metal resina es más reparable, pero la metal cerámica es muy complicada, y más como ha explicado Ana, cuando hay estructuras tan grandes, con cocciones de cerámica tan grandes, eso de meter en un horno otra vez, sabemos todo que eso es catástrofe. Sin embargo, en estos casos, si la prótesis fracasa de forma estrepitosa. Y de hecho, tanto Ana como yo tenemos casos, luego comentaremos algo al respecto, donde las prótesis, tanto de circonio monolíticas como las de BioHPP, si se rompen, se rompen. Y me sorprende que eso para ti sea una ventaja. Bueno, es una ventaja en el sentido, de si eso ocurre con mucha incidencia o no. Aquí tenemos que empezar a acotar indicaciones y, como bien ha insistido Ana, la indicación de los materiales de este tipo son maxilares atróficos. Es más, yo me atrevería a decir maxilar atrófico superior, el circonio monolítico, maxilar atrófico inferior, el BioHPP con diente o bien de resina o bien de disilicato, como el caso que he presentado. Y no al revés, no utilizaría yo el BioHPP con tanto énfasis en la arcada superior, ni utilizaría obviamente el circonio monolítico de la arcada inferior, porque la arcada inferior todos sabemos que es un hueso flexible, porque la mandíbula en máxima apertura flexa y una estructura tan rígida como el circonio tiene riesgo añadido. Con lo cual creo que son prótesis de indicaciones muy concretas, muy restringidas también dicho, pero que cuando están indicadas y pueden ser útiles, pues añaden ventajas sobre las prótesis convencionales, metal cerámica o metal resina. Bueno, pues yo no estoy de acuerdo. Primero, en respuesta a Ana sobre circonio contra circonio. Nosotros como hemos comentado, el circonio superior contra el circonio inferior lo utilizamos solo en casos de situaciones donde apenas haya atrofia y sectorizamos, utilizando puentes de 3 unidades en la arcada superior, pero hay que colocar 8 implantes y tiene que haber disponibilidad ósea, y 6 implantes en la arcada inferior, haciendo un puente de 6 unidades en la arcada inferior. Por sectores. Lo que va a amortiguar las fuerzas es el cemento de las interfases. ¿De acuerdo? Pero está sectorizando, no son rígidos, no son estructuras bueno, claro, pero es que es importante lo que hemos dicho, sectorizando. Una rehabilitación como la que plantea Antonio en un caso de atrofia como ese, a mí me sorprende también, porque realmente son casos, cuando hay una atrofia es porque tenemos muy poco hueso, y más si partimos de un paciente que ya tiene una atrofia ósea, que tiene muy poca disponibilidad ósea y que además viene de una perimplantitis previa o de una perimplantitis o de una periodontitis previa. Lo sorprendente es que se le dé mucha más importancia en este tipo de tratamientos a la supervivencia de la prótesis o a la ausencia de complicaciones que realmente a evitar complicaciones biológicas, que es lo que se debería tratar de hacer con estos pacientes. Entonces, estos pacientes para mí son un caso flagrante prácticamente siempre de prótesis removibles, prácticamente siempre, porque yo prefiero, con la inversión que está haciendo un paciente de esa magnitud, prefiero que el paciente con ese dinero, fíjate lo que te digo, le hago 2 prótesis removibles arriba y 2 prótesis removibles abajo y tengo un recambio, pero que se pueda limpiar y yo lo pueda mantener. ¿De acuerdo? Que haga toda esa inversión pensando que la prótesis no se va a romper cuando el riesgo de perimplantitis claramente es alto. Y es que en un paciente con una atrofia, si vuelve a tener un caso de perimplantitis, ¿cómo se restaura eso? Porque la disponibilidad ósea va bajando, va reduciendo. Entonces,
la prioridad es proteger la biología del implante, máxime en un caso donde ya sabemos que ha habido un fracaso, y debería ser así en cualquier tipo de atrofia. El paciente tiene que entender que hay una limitación. No soy yo precisamente contrario a la sobredentadura. De hecho, hay estudios, incluso estudios comparativos de pacientes que han llevado los dos tratamientos y algunos deciden como elección llevar sobredentadura frente a rehabilitaciones fijas. Pero ojo, que esta paciente, el motivo de su consulta era: no quiero llevar una prótesis removible. Es decir, que eso hay que contemplarlo como imperativo desde el momento inicial. Es decir, la paciente está solicitando una prótesis fija. Pero entonces, yo lo que me gustaría acotar, entonces la indicación, que es muy poca de este tipo de prótesis, es un paciente que no quiere llevar una prótesis fija, que tiene una atrofia moderada, no una atrofia severa. No, incluso severa. Bueno, no se puede reponer un faldón, ¿no? Es una atrofia en sentido vertical, por lo tanto es moderada, no puede llevar muchos años de evolución. Y entonces es cuando esa paciente con ese tipo de atrofia, y además tiene que ser esa combinación circonio monolítico superior estratificado por las caras vestibulares con porcelana, ¿no? Que por cierto también tiene bastante chipping en la literatura, que, o sea, en la literatura no sí. acepta la oclusión, no, es que es muy diferente, perdona que te interrumpa, porque creo que es el momento para comentarlo, Leticia. Es muy distinto si ese CADVA o esa reducción vestibular incluye bordes incisales, zonas de oclusión o no. La indicación y lo que se debe hacer es que esa reducción no llegue a bordes incisales. Y estoy de ahí acuerdo contigo, hay pero literatura comparativa que no... No hay ninguna. Otra sí, cosa sí, es que sea Rosa plausible. Vizcaya los tiene, ¿eh? Vamos, bueno, pero no es comparativo. Donde compara casos en los que se hace la reducción, el CADVA sin incluir bordes incisales, y casos en los que no hay ninguna reducción, es todo monolítico, y no tiene casos de chipping donde había estratificado, porque los bordes incisales son circonio. Claro que la hay. Y es más, actualmente tenemos circonios con los que tenemos muy buenos resultados estéticos sin ni siquiera la necesidad de hacer esa vestibulización en cerámica, ¿eh? Porque también es que no estamos hablando de los mismos circonios de hace 15 años ahora. Entonces, y yo tengo casos sin estratificación de cerámica y he visto muchos casos sin estratificación, solo circonio con sus maquillajes, y también es otra opción, pero vamos, que sin incluir bordes incisales, la incidencia de chipping baja muchísimo, muchísimo. Chipping también puede haber problemas de fractura de la estructura, porque son prótesis que, me he equivocado antes, perdón, por lo del faldón vestibular, me refería a una especie de cantilever vestibular o una cornisa que hace que la paciente que tiene una clase 3 esquelética debido a la atrofia, la llevemos a clase 1 esquelética, ¿de acuerdo? Entonces si no un faldón, pues hay una especie de cornisa o parachoques. Sí, de voladizo, pero ahí estamos, yo estoy de acuerdo ahí con vosotros, es que eso es un problema de indicación de diagnóstico, es que ahí no estaría indicado. Pero fíjate que ese tipo de prótesis, tú me hablas del chipping, suponiendo que no tuviera chipping o que incluso se hubiera planteado un circonio monolítico, porque la paciente la estética le da un poco más igual y quiere tenerlo y no le importan los dientes opacos, en el caso de que hagas un circonio monolítico, el problema de esas estructuras es que cuando los pacientes muerden y hacen una guía canina o hacen una guía anterior, hay un fulcro de palanca demasiado grande, porque la zona de oclusión está bastante lejos de los implantes y ahí, por lo tanto, las chimeneas de los implantes de la rehabilitación van a sufrir mucho, que es generalmente donde este tipo de prótesis parten, en la zona precisamente del tubo de la chimenea, donde va cementada la interfase que después se atornilla al pilar. Precisamente. Punto débil de la estructura, y si no, hay que hacer una estructura tan tremendamente gruesa que incurre en una falta de higiene de la paciente absolutamente. Precisamente por eso enlazo dos cosas importantes. Uno, en pacientes de este tipo lo ideal es colocar los implantes en los sectores posteriores, como de hecho el caso clínico que he presentado. ¿Sí? No colocarlo en el sector anterior, porque entonces cuando sí hay problemas entre la discrepancia de donde está el implante y donde está el diente, y hay complejos para higienizarlo. Si lo colocas en sectores posteriores y diseñas pasadores entre implantes, es perfectamente higiénico, como he mostrado. Pero hay más fulcro de palanca, entonces, en la prótesis. Si no pones implantes anteriores, todavía hay más grado de palanca, para que la estructura se pueda fracturar a largo plazo. ¿Y crees tú que es mejor una prótesis con 6 implantes y con dos extensiones que una prótesis con 4 dientes anteriores tipo póntico? No sé. Perdona, repite. Es que no. Ante los problemas biomecánicos, ¿ves menos problemas en una prótesis, por ejemplo, con extensiones? Como se ha hecho desde el año 69. Pero yo no he hablado de extensiones aquí. Yo no hablo de extensiones. Yo estoy hablando. No, pero está hablando de riesgos mecánicos de este tipo de planteamientos. Claro, es que es precisamente el caballo de batalla del circonio. Fundamentalmente cuando estamos trabajando con prótesis que no están compensadas.
con la posición de los implantes. El Y que riesgo además... de circonio hay riesgo de chipping efectivamente de circonio cuando los conectores son muy bajos. Precisamente en maxilar atrófico tenemos un conector que mide el diente y 1 centímetro más. Ya, pero es que yo no te hablo de los conectores, yo te hablo de las zonas de las chimeneas. Yo cuando he tenido fracturas de rehabilitaciones de circonio completas han sido casi siempre en la zona de la chimenea, que es en la parte palatina, donde la estructura es mucho más fina. Y si quieres darle un grosor para que el circonio soporte esa carga y ese brazo de palanca, hay que hacer una prótesis tan gruesa que no entiendo. Con ese gasto económico del paciente, ¿qué ventajas tiene? Tanto estéticas como en funcionalidad, como en mantenimiento. En el caso que tú has presentado o que ha presentado Leticia, se ve claramente que es circonio monolítico, pero en maxilares no atróficos, no hay encía rosa. Claro que ese caso yo hay 1 centímetro de encía rosa. Precisamente, es que nosotros para cuando hay una atrofia tan grande, hemos dicho que no indicamos el circonio. Indicamos el circonio. Si no hay componente horizontal, se puede prescribir perfectamente prótesis con falsa encía. Como de hecho habéis presentado vosotros incluso en vuestra... Las dentoalveolares de toda la vida. Es que creo que estamos hablando de atrofia y dentro de la atrofia, claro, hay un rango. Entonces, claro, por eso, como estamos hablando de alveolares, es que nos estamos centrando, es verdad, nos estamos centrando en el caso en concreto que ha expuesto Gustavo, pero atrofia donde nosotros indicaríamos una prótesis dentoalveolar, como se han hecho tantas híbridas de resina y tal. Todo caso que tenga que llevar diente y proceso alveolar, ¿se tiene que hacer una sobredentadura? No, o sea, hará un proceso diagnóstico y si ni el apoyo labial, ni el perfil, ni la línea de sonrisa nos lo indican, ni factores muy concretos de ese paciente, factores de riesgo, que es que la higiene tenga, pues hacer una prótesis dentoalveolar fija, yo creo que sí es un tratamiento muy viable en maxilar superior. Una cosa, Ana, perdona, una cosa es que sea viable y otra cosa es que te dé ventajas claras, reales para el paciente. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Sí, el coste es mayor, la estética tener no es algo fijo no es una ventaja en un paciente. No te estoy hablando de una grandísima atrofia que la indicación sea sobredentadura, te estoy hablando del rango de atrofias donde es un caso donde el paciente ha perdido corona clínica y algo de proceso alveolar. Pero yo le puedo hacer una prótesis fija metal porcelana perfectamente. Y de hecho sé lo que le va a pasar, que puede tener una incidencia... Puede tener una incidencia de chipping de hasta un porcentaje que además está reflejado en la literatura y por lo tanto le puedo decir hasta en qué porcentaje puede llegar a tenerlo, y esos problemas de chipping sabemos todos perfectamente que generalmente en desdentado son muy altas. Se hacen fuerzas de oclusión mucho mayores y la incidencia de chipping en desdentado es alarmante. Precisamente son esas fuerzas las que hacen que la estructura de circonio fracture en la zona de la chimenea. Es que no entiendo... Y hay conectores anchos, ¿no? Con una atrofia tan grande, es capaz de pasarse ese Estás centrando otra vez la atrofia tan grande. Bueno, me da igual, aunque no sea una atrofia. Decidme, a ver, un paciente que se gasta ese dinero, ¿en qué? Y voy a parafrasear aquí al gran José Mota. No te digo que me superes las ventajas que tiene una prótesis removible superior, pero al menos igualamelas en cuestión de... demanda del paciente. Ya te lo he superado. Porque el paciente lo quiere. Sí. No, y por más motivos desde mi punto de vista. Si la comparativa es con sobredentaduras, en cuanto a higiene, ahí no hay discusión, es imposible discutir eso. Evidentemente es más fácil higienizar una sobredentadura. Pero si la comparativa no es con sobredentadura, porque no estamos hablando de una gran atrofia, sino de un paciente al que puede optar a tener unos dientes fijos y no tener una prótesis removible, y la comparativa entonces va a ser cromocobalto cerámica o monolítica de circonio sobre tibases de titanio. Y frente a PIC inferiores con coronas de disilicato. Es que no te olvides que hay que añadirle todo eso a una rehabilitación como la vuestra. Me gustaría hablar un poco más en general porque el caso, no, o sea, la gente estará pensando también en usarlo en otras situaciones clínicas. ¿Y cuándo? Y no se puede con la idea errónea de que el circonio monolítico no funcione y se fracture siempre por la chimenea como indica Juan, porque no es así. No. Pero tampoco te puedes quedar con la idea de que la metal porcelana tampoco funciona cuando lleva funcionando 25 años. Por supuesto. O mucho más. Eso es lo que digo, pero el circonio monolítico tenga las ventajas del chip y las ventajas de menos adherencia de biofil, sí las tiene. La estética para nada, Gustavo, la estética del circonio. Con este tipo de los circonios actuales bien trabajados. No, la estética es mejor si tu técnico de laboratorio no sabe estratificar,
mucho mejor la estética sin duda con el circonio, porque lo que hace el circonio es que iguala, entre comillas, un poco a los técnicos de laboratorio. Para el técnico es mucho más fácil. Hombre, ni hablamos del poder hacer procesos digitales quitando ese factor artesanal. O sea, tú puedes hacer algo enmarcado en un flujo digital al que pues muchos nos vamos subiendo y nos hemos subido ya por una serie de ventajas. Pero que también nos puede es aportar. curioso, Ana, que cuando hablas de procesos digitales, luego cuando hablas con los técnicos de laboratorio que llevan muchos años haciendo este tipo de prótesis, te dicen que necesitan un modelo analógico 100% para poder hacer la restauración sobre circonio, porque si no, se les fractura. Entonces, habéis dicho que en ese sentido, el dentado total y el flujo digital no lo veo nada claro. es que no hay, o sea, si hablas de flujo digital, no Flujo puedes digital unir. se refiere a flujo digital dentro de la cadena del laboratorio, no dentro Exacto, me refiero dentro de la cadena. No estoy hablando de hacer con unas impresiones de escáner intraoral el desdentado total, que son pocos los que lo consiguen hacer, ¿no? Jacobo y pocos más, no todos somos todavía capaces de hacer eso. Me refiero a que no es lo mismo que manualmente se estratifique unos volúmenes tan grandes de cerámica a que sea algo que está diseñado y fresado. Bueno, volumen. Creo que eso... un volumen grande de cerámica tampoco. Si la estructura está bien diseñada y está bien compensada, no tiene por qué haber más chipping o más riesgo de chipping que lo que puede haber de que se fracture un circonio, por ejemplo. El de dentado total tiene más incidencia de chipping que el de dentado parcial. ¿Perdón? El de dentado total tiene más incidencia de chipping que el de dentado parcial. Básicamente, pero eso es lógico porque no tiene propiocepción, Pero ¿cómo es ese envejecimiento de tu PIC con coronas de disilicato y cómo es esa higiene de esas coronas? Es mi duda, ¿eh? O sea, ¿cómo...? ¿Has visto el diseño cómo era de higiénico? No, ¿y las coronas entre ellas? La interfase entre... ya no tienen caries. La zona de PIC que pero se tiñen, no se pueden limpiar bien. Me imagino que eso, el envejecimiento será, no lo sabemos. El envejecimiento puede ser, como por el peor de los casos, mejor que el de una híbrida inferior. La híbrida metal resina, quiero decir. Hombre, yo con el PIC sí creo que hay que ser prudente. Aunque estemos aquí, aunque se supone que nos tenemos que pelear, pero como yo soy una persona muy sensata, el PIC es una propuesta y yo creo que hay que ser aún muy prudente con el PIC. ¿Por qué? Porque a mí es un material que me llama la atención y creo que tiene unas características que son interesantes, pero no conocemos y sobre todo tampoco en los laboratorios cómo trabajarlo. O sea, pasa un poco lo que pasaba con el circonio, por lo que tuvo tan mala fama el circonio, porque no se sabía trabajarlo, porque no eran buenos circonios y tal. Eso en el circonio yo considero que está superado, pero en el PIC es verdad que creo que hay que ser más prudentes y quizás usarlo en unos contextos pues todavía de la investigación o a nivel universidades y tal. ¿Y contra qué? Cuando usas una pero los que nos están escuchando, creo que yo les diría que fuesen prudentes con el PIC. Y sobre todo no utilizar voladizos ni utilizar los maxilares no atróficos. De hecho, esta prótesis que yo he presentado, ya que está acabando la charla, para darle como habéis ganado por los puntos, se ha fracturado. Se fracturó, la prótesis inferior se fracturó. Se fracturó el voladizo y hizo falta cambiarlo por una prótesis híbrida convencional. Se fracturó a los 5 años. ¿Ventaja de esa fractura? Bueno, aprendí que no se puede hacer voladizos con PIC, no ha habido ninguna complicación en el circonio, pero aprendí claramente que la prótesis de estructura PIC, que está muy bien porque es una prótesis elástica y a mí me parece un buen sustituto de la híbrida clásica, es un material que no admite voladizo. Y hice un voladizo ahí sabiendo que tenía 1 centímetro de conector. 1 centímetro de conector es, a nivel de metal resina, una barbaridad. Y utilicé un voladizo ahí porque el conector era muy amplio y aún así la prótesis se rompió. Con lo cual, quiero también ser sincero, Ana sabe, ¿A los 5 años se te rompió, Gustavo? ¿A los 5 años? ¿Y qué tal era el envejecimiento de ese envejecimiento? Bueno, la higiene es excelente, Leticia, pero el material tiene su contra. Por cierto, ese trabajo, lo sabéis porque es firmante del artículo, lo hizo Javier Pérez López y como buen técnico y buena persona que es, repitió el trabajo sin ningún coste. Sí. Y por si eso no utilizas PIC, Ana, ¿contra qué utilizas un circonio superior? ¿Contra qué tipo de material? El circonio, el monolítico, mi combinación de bimaxilar con un espacio protésico adecuado es el monolítico superior contra resina inferior. Lo que pasa que yo hago como la última que os he puesto. La resina va inyectada como una resina monobloque
sobre una estructura de titanio y las llevamos ya un tiempo usando, varios compañeros y yo, y estamos encantados. Pero hasta conocer esta técnica usaba una híbrida convencional inferior contra la monolítica superior. En los casos donde la indicación lo permita, que yo también hago muchas sobredentaduras, que creo que tienen unas indicaciones también muy claras y muy favorables, pero esa combinación misma, si la del circonio monolítico arriba y resina abajo, me parece muy buena combinación. Con el tiempo se va a gastar la híbrida inferior y habrá que recambiar dientes, pero bueno, igual que se le gastan las ruedas a mi coche. Ana, perdóname, os tengo ya que cortar, nos hemos pasado de tiempo. Estoy convencida de que podríamos seguir hablando durante todo el día sobre este tema o más días, o sea, y creo que a pesar de que, bueno, cada uno ha intentado defender su postura, veo que los materiales nuevos todavía tienen mucho que demostrarnos por lo que habéis estado explicando, pero que pueden tener sus ventajas, pero todavía está por ver realmente todo lo que nos pueden ofrecer a largo plazo. Oye, muchísimas gracias. Nos vemos después. Gracias. En la ronda. Muchas gracias. Vale, y gracias. luego veremos a ver la audiencia quién ha decidido qué equipo es el ganador, ¿vale? De este combate.